Bien, en este video vamos a pasar ya a implementar lo que es la clase enemigo y recuerda que de acuerdo al diagrama de clases, la clase enemigo es la clase padre, ¿no? La clase donde estamos colocando los atributos y métodos que son comunes para la clase alien y la clase misil, que son las clases hijas en esa herencia que hemos formado. Entonces, voy a pasar acá al enemigo, a la clase enemigo, y vamos a agregarle los siguientes elementos. Al igual que en el personaje, voy a tener estas bibliotecas y estos espacios de nombre, y el enemigo también tendrá un obtener rectángulo. En resumen, todos aquellos elementos que tú necesites establecer una colisión, ¿no? Que necesites establecer una colisión, tendrán un método obtener rectángulo. Tendrán un método obtener rectángulo. ¿Ok? ¿Y eso por qué? Porque en el caso la nave va a colisionar con alguno de los tipos de enemigos. Entonces, por ese motivo, el personaje y el enemigo deben de tener ese método. Y como la clase alien y la clase misil van a colisionar, entonces ese método lo coloco en la clase padre y ahí lo implemento, ¿no? Vamos a colocar acá la parte de protected y en este caso sí es protegido. Como te explicaba en clase, el nivel de protección de protected es un nivel donde simplemente, valga la redundancia, proteges el acceso de los atributos solamente para las clases hijas. ¿Eso qué quiere decir? Que los únicos que tendrán acceso a esta información serán las clases hijas que forman parte de la herencia. Por eso es que en enemigo, a diferencia del personaje, aparece este protect. Luego voy a tener la parte del pública y en la parte pública tengo, como la mayoría de clases, tengo su constructor, ¿no? Tengo ancho, alto, x, y visible. Y el rectángulo. Quizás te preguntes, ¿y por qué el rectángulo no es un método virtual? Como te había comentado, tanto alien y misil necesitan colisionar. Entonces, como ambos necesitan colisionar, ambos necesitan tener la implementación del método obtener rectángulo. Entonces, no tendría sentido que esas clases lo implementen. ¿Por qué? Porque la implementación va a ser la misma, ¿no? Implementar un obtener rectángulo en Alien será lo mismo que en este caso en Misil. Entonces, como es la misma implementación, lo que he hecho es que en la clase padre se implementa ese método, que es muy diferente a estos métodos que tú ves como virtual. Métodos como virtual significa que la implementación es distinta. O sea, la clase alien implementará de una manera distinta los métodos mover, borrar y dibujar a la clase misil. Y ahí es donde ya estás aplicando lo que es el polimorfismo. O sea, tanto alien y misil invocarán estos métodos y lo implementarán en este caso de dos formas distintas. Y eso es polimorfismo. Recuerda que para aplicar polimorfismo, sí o sí tiene que haber una herencia. ¿Y eso cómo se representa en código? Para indicar que los métodos no se implementan en la clase padre, recuerda que tienes que colocarle virtual. Y a los métodos le tienes que asignar un valor de 0. Eso significará de que esos métodos no tendrán implementación en la clase padre, sino que se implementarán en las clases hijas. A diferencia del método obtener rectángulo, ese sí lo tenemos que implementar como también el constructor. Y esto ya es más simple. Vamos acá al código, vamos acá al enemigo, cpp, y vamos a colocar esto. Como te darás cuenta, hasta el momento estoy copiando y pegando código porque en realidad no hay
mucha lógica y no quiero que los videos también se extiendan mucho, sino que tomen el tiempo que sea necesario. Entonces acá tengo enemigo, hacemos la asignación de los parámetros a cada uno de los atributos y acá tengo la implementación del obtener rectángulo, que al igual que se hizo con el personaje, tengo x, y, ancho y alto. ¿Ok? Lo siguiente que ya vamos a hacer es pasar a las clases que son las clases hijas. Entonces voy a comenzar en este caso. Esto ya lo voy a ir cerrando para no distraerme. Y solamente me quedaré con la clase alien y con el alien.cpp. Con estos dos de acá. En el caso de la clase alien, recuerda que para poder representar la herencia es dos puntos, public, y colocas en este caso enemigo. Y este enemigo, para que pueda reconocerse, recuerda que tienes que incluirlo. Tienes que incluirlo. Punto H. Entonces, hasta ahí, lo que estamos representando es que la clase alien hereda de la clase padre enemigo. Y luego ya podemos colocar los atributos, porque recuerda que una clase hija no solamente hereda toda la información del padre, sino que esta clase podría tener también atributos propios. En este caso, decidí colocarle un atributo propio que es el float desplazamiento en X. ¿Y eso por qué? Por el diferente movimiento que tiene tanto el alien y el enemigo. En el caso del alien, el desplazamiento es de manera horizontal, por eso simplemente tiene el dx. Y en el caso del misil, su desplazamiento será en y. Por eso él tendrá su propio atributo desplazamiento en y. Luego tengo que colocar la parte pública y acá llamaré a estos métodos. Acá, importante, nuevamente recordarte lo que ya hemos visto en clase. Observa que la clase hija también tiene su constructor. Pero en el constructor, observa que estos atributos, los que estoy marcando, o sea, el X, Y, alto, ancho y visible, son atributos que en este caso alien va a heredar de la clase padre. Y el único atributo que es propio de él es el de X. Y cuando la clase hija ya va a implementar los métodos mover, borrar y dibujar, acá en las clases hijas ya no se coloca el virtual. El virtual solo se indica donde, exacto, en la clase padre. Pero ya cuando la clase hija hereda esos métodos, se retira el virtual porque recién en esta clase se implementará. Vamos a pasar a la implementación, la cual también no es tan complicado. Dame unos segunditos. Entonces pasamos acá a la implementación, que sería el alien cpp. Y vamos a copiar esto de acá. Vamos a copiar esto. Vamos a llevarlo acá. Vamos a colocarle el alien de acá. El cuerpo. Voy a colocarle el cuerpo. Y vamos a colocarle acá todos estos elementos. Cuerpo de acá. Vamos a pasar esto de acá. 1, 2 y 3. Ya, hasta ahí ya tenemos los métodos con el cuerpo necesario. Y lo primero que vamos a hacer es ver cómo desde el constructor de la clase alien podemos heredar el constructor de la clase enemigo, que es la clase padre. Recuerda que para hacer eso, ¿qué hacemos? Colocamos dos puntos y luego colocamos el nombre de la clase padre, que es enemigo, y le pasamos todos los atributos que forman parte de la clase enemigo, que es X, Y, alto, ancho, visible. ¿Y qué pasa con el dx? En el caso del dx no se puede pasar acá porque el dx no es parte del enemigo. Entonces, al no ser parte del enemigo,
simplemente lo comenzamos a asignar como sabemos, ¿no? De x igual de x. Ya está. Entonces, esta información se hereda del padre y esta información, o sea, este atributo es propio de la clase alien y se asigna de esta manera. Luego tenemos el mover y en el caso del mover, acá recuerda que el alien se mueve de manera horizontal, por lo tanto tenemos que colocar una condición para que en ese movimiento el alien no exceda el límite superior, o sea, el límite superior recuerda que no exceda el lado de la derecha y no exceda el lado de la izquierda. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Colocando límites mediante una condición. Y le digo, si x menor o igual a 0, o, voy a colocar acá lo, x más el ancho que va a tener en este caso el alien, porque recuerda que el alien tiene un ancho, es mayor o igual al console, dos puntos, Windows, width. Lo que pasa es que la consolita tiene unas dimensiones que en este caso son el ancho y eso se obtiene a través de la clase console o console es una clase y acá estoy referenciando a una de sus propiedades. Entonces acá lo que le estoy diciendo es que en el caso el alien exceda el límite de la izquierda o exceda el límite de la derecha, considerando también el ancho, porque el x simplemente es la posición. Pero a esa posición, cada vez que tú mueves el alien se mueve tantos caracteres que representan el ancho. El x más el ancho tiene que moverse todo eso de ahí. Y eso en el caso llegue a ser igual o superior al ancho de la consola, simplemente lo que tengo que hacer es que el desplazamiento lo tendría que multiplicar por -1. Y eso lo que va a hacer es como un rebote. Si va a exceder por acá, menos negativo con negativo se convierte en positivo y el alien va a rebotar. Si se mueve por acá, negativo con positivo se convierte en negativo y el alien va a rebotar hacia la izquierda. Si no, siempre voy a actualizar la posición x aumentando el valor que tenga la variable de desplazamiento. Nada más. Ya con respecto al dibujo, yo ya tengo por acá mi dibujo. De hecho, tú también vas a generar también tus propios dibujos en tu trabajo parcial. Y en base a la forma y a la cantidad de caracteres que tenga este dibujo, pues harás el correspondiente método borrar. ¿Ok? Y ahí ya estamos aplicando lo que es la herencia. ¿Ok? Vamos a pasar ahora para no extender este video más de lo necesario. En el siguiente ya te mostraré la implementación de la segunda clase hija que es misil, que es muy similar también al alien.